Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Este martes, las candidatas a presidir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas comparecieron ante comisiones del Senado para presentar su plan de trabajo. Ahí estuvieron también colectivos y organizaciones de la sociedad civil que en varias ocasiones rechazaron la terna por la opacidad del proceso de selección y porque todas las candidatas tienen una trayectoria reconocida en atención a víctimas. Veamos el contexto. Este martes, las candidatas a presidir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas comparecieron ante las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia del Senado. Mara Gómez Pérez, María de los Ángeles Aces Velasco y Melba Adriana Olvera Rodríguez fueron propuestas a fines de septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, colectivos de víctimas y organizaciones ciudadanas pidieron a los legisladores rechazar la terna. Ante las inconformidades, los legisladores acordaron realizar reuniones con víctimas y colectivos bajo el esquema de Parlamento Abierto. En los encuentros realizados el 27 y 28 de noviembre, la mayor parte de los participantes se pronunció en contra de la terna, pidiendo dar mayor importancia a la trayectoria social y al acercamiento que hayan tenido las aspirantes con las víctimas que la experiencia académica. La CEAV es responsable de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Este martes, Mara Gómez dijo que se debe transformar a la CEAV para que sea eficaz, confiable e incluyente. María de los Ángeles Aces ofreció un acompañamiento psicoemocional a víctimas y sus familiares y propuso un sistema de seguimiento de cada caso, mientras que Melba Olvera propuso que la atención a víctimas sea una política pública nacional. Las Comisiones Unidas emitirán el dictamen sobre el cumplimiento o no de los requisitos de elegibilidad de las aspirantes, que será enviado a la mesa directiva para que se vote en el Pleno. La persona electa titular de la CEAV deberá contar con la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los votos. Punto y contrapunto. Jorge, a ver, después de, además, si quiere lo podemos mezclar incluso también con la designación ahora de Ríos Farjat como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, el Senado, que en múltiples ocasiones a lo largo de los años siempre ha fallado en sus procesos de designación, simula estas entrevistas con candidatas y candidatos, pero acuerdan lo oscurito, simula escuchar a la sociedad civil, pero realmente nada más nos reciben, nos abren las puertas y de repente nos dan la espalda. ¿Cómo ves este proceso con la CEAV? ¿Importa? ¿Por qué no? ¿Por qué se importa o por qué no? Bueno, en cuanto al proceso de nombramiento, creo que sí hay una especie de retirada en cuanto a nombrar perfiles técnicos en cualquier órgano que tenga cierta autonomía técnica. Desde un órgano constitucional autónomo hasta uno que tenga mucho menos, que esté configurado en ley, etcétera. Pero sí hay cierto desprecio a la especialización técnica de los pesos y contrapesos. Esa es mi opinión. Ahora, en el tema de CEAF, desde luego que importa. No hay que poner un poco en contexto de dónde surge CEAF y la ley de víctimas. Esto es producto prácticamente del movimiento de víctimas encabezado en su momento por Javier Sicilia y otras personas, los llevaron entre ellos. Y la ley de víctimas, en esencia, replica muchísimo el modelo colombiano. Creo que al final del día, hoy por hoy lo que tenemos es un sistema que no funciona, y no funciona por dos cuestiones. Uno es porque sigue una lógica de caso por caso, cuando la masividad y sistematicidad ya no nos da para adjudicar y judicializar cada caso. Al final del día, una de las esencias que busca la CEDAF es el tema de reparación. Y lo ha dicho Cristian Correa del International Center for Transitional Justice. El sistema mexicano en tema de reparaciones no alcanza, no da para más. Necesitan lanzar una política de programas administrativos que hagan mucho más fácil el adjudicar reparaciones, ¿no? Y el segundo tema es justamente esa concepción de justicia como acceso a servicios, es decir, justicia como calidad del servicio que se te brinda, así como el agua, así como el tema de recoger la basura, la justicia vista como un servicio, ¿no? ¿Cuál es la calidad del servicio que recibimos y cuál es la calidad del servicio que reciben las víctimas en México? Decía el Task for Justice de Naciones Unidas, que es básicamente la Liga de la Justicia en tema de justicia para la ONU, de cómo se logra, cómo mides justicia, que 2/3 de la población mundial, 5 billones, no tienen acceso a ningún tipo de servicio de justicia. Es decir, la promesa del Estado de Derecho no aplica para 2 de cada 3 personas. Y de ahí temas, personas en mucho peores condiciones, personas que no pueden hacer valer sus derechos por temas de inseguridad, que no tienen derecho a un acta de nacimiento, etc. Ese es el problema estructural. Supongo que en México es mucho más que 2/3. Ese es el problema estructural que enfrenta la CEDAF. La pregunta es si el Senado se toma en serio esa tarea al designar a estas personas y dos, si esta persona se toma en serio, la que quede designada, el reto de reformar estructuralmente la CEDAF para hacer frente a la crisis humanitaria. Claro. Sara, si el Senado se toma en serio su chamba, ¿se lo está tomando en serio? Bueno, yo creo que lo están tomando en serio, pero no estoy segura de que existe una evaluación crítica realmente
de las candidatas en este proceso y en otros creo que ellos sí están intentando reparar el daño que se hizo en el proceso de la CNDH, en el sentido de que sí, hoy hace unos días aprobaron el dictamen que avala que todos están elegibles para este puesto, que es también algo que sucedió en el proceso de la CNDH, pero que ahora pues todos están revisando de que si Rosario realmente cumplía con eso. Sí había senadores, incluyendo Emilio Álvarez y Casa y otros de la oposición, que impugnaron esa elegibilidad hacia Mara por no haber trabajado directamente con víctimas, que es uno de los requisitos, y además algunas acusaciones, pero no fueron explícitas, pero yo no entiendo a quién estaba, de que una persona estaba comprometiéndose a dar puestos si les dieron sus votos a grupos de víctimas. Entonces también sigue habiendo estos procesos donde creo que todos teníamos esperanza de que Morena lo iba a hacer diferente. Y creo que, como dijo Jorge, sí tenemos que ir cambiando la relación. Y yo creo que las mismas víctimas, los colectivos, los grupos, no quieren más reuniones y viáticos. Exacto. Quieren la verdad, quieren procesos donde hay acompañamiento real en las brigadas de búsqueda, en su trabajo que están haciendo. Y eso, como que yo sí fui parte del proceso de cuando se estaba negociando la ley de víctimas, y sí estaba basado en otras experiencias internacionales porque no sabíamos con qué más lo podríamos basar. No hay un mecanismo realmente que puede enfrentar la crisis que ha seguido creciendo y creciendo y creciendo, y que cada vez pensamos, con esta masacre ya vamos a lograr algún cambio. Y yo creo que yo no esperaría que una persona que llega, la persona que llega a ser titular de la CEAB realmente va a poder cambiar la CEAB estructuralmente. Yo espero del gobierno federal, y creo que ustedes están muy de acuerdo, que ellos, y que sería Segov, ponga en marcha mecanismos grandes, amplios, que incluyen a seguridad pública, que incluyen a todas las instancias que sean necesarias para así hacer un proceso de justicia transicional que sea realmente una transición. Y decir, nosotros como Estado, y empezamos con eso, el Estado puede cambiar su comportamiento. Nosotros como Estado vamos a abrir un nuevo proceso amplio donde vamos a incluir a todos, y no vamos a nada más decir, bueno, hay un parlamento abierto y 20 víctimas por día van a hablar por 3 días, que eso es lo que sucedió con la CEAB. Entonces, en realidad creo que van a nombrar a alguien, van a votar por alguien, perfecto. Las 3 tienen experiencias. Yo no tengo una persona que creo que va a hacer un mejor trabajo que otra, pero sí creo que le toca al gobierno federal hacer ese gran cambio para que las otras instituciones autónomas pueden hacer eso, la CNDH, la CEAB, estos, el mecanismo de búsqueda, todo eso pueden hacer ese cambio en sus propios planes de trabajo. Claro. Yo creo que además del gobierno federal también hay una parte legislativa, es decir, el propio reglamento de la ley pues tampoco se ha actualizado, ya con toda la experiencia que se ha tenido también en estos años. Creo que parte de la creación de la CEAB desde el inicio fue medio accidentado. Comentábamos ahorita que había primero 5 comisionados, creo, 6, luego eso no funcionó. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, estaba yo en Michoacán, quería que la CEAB trabajara, bueno, no tenían mecanismos de trabajar en tierra, ¿no? Porque en lo que como era Províctima antes y se convirtió en CEAB, entonces todo esto que efectivamente ha sido a partir de propuestas de sociedad civil, etcétera, el aterrizaje ha sido complicado, y sobre todo ya la operación en campo para realmente atender a las víctimas. Y creo que otro reto que mencionaba Sara, y me parece fundamental, es también se ha convertido en algunos lugares un asunto de dinero, es decir, de apoyo en estos viáticos. Yo veía en lugares donde una víctima le habían apoyado con 2 millones de pesos en viáticos durante un año, cuando eso no resuelve su caso al final del día. Y eso no permite que se dé la integralidad en la atención, porque entonces la gente se queda en ese estatus de víctima, porque creo que es hasta el 4º grado de las víctimas indirectas, en donde pueden recibir un apoyo monetario, que es como de 10,000 pesos por persona. Sí. Entonces, al final está el primo, pero no llegas a tener la reparación integral, que sería verdaderamente lo fundamental. Esto, la justicia transicional, al final tiene varios bloques importantes, pero de los más relevantes es la justicia, la verdad, la no repetición del daño, la reparación del daño y la no repetición. Y creo que eso no se ha logrado con la CEAB hoy
como está. Entonces, más allá de quién dirija la institución, creo que son los procesos intersectoriales que se tienen que dar, el apoyo psicológico, porque también incluso, y el tomar en cuenta mucho las experiencias locales, porque incluso a nivel local, varios de los que atienden estos temas dicen, no, la gente cuando tú le quieres dar el apoyo psicoemocional, no, pues yo no estoy loco, no sé qué. Al final todavía no hay un entendimiento de estos temas. Entonces, es muy importante que tú como gobierno federal, como estructura intersectorial guiada por gobernación, etcétera, y con todas las facultades que tiene la SEAP, al final sí logres meter un proceso mucho más efectivo para las víctimas y algo que creo que la 4T puede hacer muy bien por sus propias características, hacerlo con mayor cercanía, con más empatía y eso implementándolo en que no solamente sea, digamos, que el objeto de la política pública las víctimas, sino el actor principal realmente en esta política. Claro. Lucía, ¿cómo lo ves? A ver, dice Unice que ¿cuántos años tiene la SEAP funcionando? Pues tiene un sexenio, ¿no? Un sexenio. 12, 7 años. En ese sexenio de verdad no ha habido nada positivo con esta comisión. ¿Qué puede usar Morena o hacer Morena con ese poder que tiene en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, con ese liderazgo que tiene el presidente también todavía reflejado en encuestas para que funcione esta comisión? Yo creo que hay dos problemas de fondo. La primera que se ha mencionado ya en esta mesa y en programas anteriores es el mal entendimiento que hay de la democracia en este gobierno. Porque la democracia no es yo ya te di mi voto y entonces haz lo que quieras con él, ¿no? Y ha habido una simulación histórica, no solo en este gobierno, en anteriores, del tema de Parlamento abierto, ¿no? Ni en designaciones, ni en procesos legislativos. Tú recordarás cuando todos fuimos a decir que no a la Guardia Nacional, que no a la Ley de Seguridad Interior, y aún así ahí las tuvimos, ¿no? Entonces, hay con todo y el voto de la oposición, de la oposición. De la oposición. Sí. Y hay esta simulación del Parlamento abierto. Y por otro lado, hay un tema justo de justicia transicional en donde no se avanza, creo que por falta de voluntad, pero también por una falta de capacidad técnica. Ya mencionabas, en México estamos acostumbrados al caso por caso, ¿no? La Fiscalía, por ejemplo, solo para poner en un número, en el país hay 20,000 denuncias por tortura. 20,000. Un poco más de 20,000, le estoy cerrando, ¿no? El número. Díganme, ¿qué fiscalía? Muchísimas. Es muchísima. ¿Qué fiscalía local? Si juntamos a todos los ministerios públicos de los estados y de la federación, no les alcanzaría para investigar esto. Ni tampoco las más de 40,000 desapariciones, ni los más de 200,000 ejecutados. Entonces, ¿cómo? O sea, la gran pregunta es ¿cómo le hacemos? Y la respuesta creo que sí ha estado al alcance de la mano de la 4T. De hecho, una de las promesas de campaña de AMLO fue la justicia transicional, que luego fue la gran arrancó olvidada. Con unos foros y luego Exacto, que luego fue la gran olvidada a lo largo de este año de gobierno, ¿no? Si me permites. Sí, además que las SEAPs locales no tienen una capacidad Y está para estar viendo, sistematizado ni y eso es homologado. algo que hemos visto desde el principio. Bueno, y para... Perdón, solo para terminar, nosotros también hemos litigado contra la SEAP. O sea, ¿cómo ves a una víctima no litigando contra la SEAP? Porque no quiere reconocerla como víctima, ¿no? Claro. Y lo hemos vivido con el tema, por ejemplo, de desplazamiento forzado interno por violencia, en donde la SEAP nos decía, no, es que eso no es una violación a derechos humanos. Y decíamos, bueno, pero Naciones Unidas lo contempla con una violación a derechos humanos, también el sistema interamericano, ¿no? Y la SEAP nos decía, no es una violación a derechos humanos, no están siendo víctimas de un delito, entonces no los reconocemos como víctimas por el desplazamiento. Último comentario. Si me permites agregar, lo que yo creo que se discute muchísimo, ¿no? Se habla de mecanismos. Hoy, por ejemplo, y creo que es un avance, se aprobó el mecanismo extraordinario de identificación forense que atiende y hace frente a la crisis humanitaria. La pregunta es, decía Pablo de Greiff, el primer relator de Naciones Unidas sobre justicia transicional, reparación, o más bien dinero, sin reconocimiento a tu calidad de víctima y tu restablecimiento como tal, como sujeto de derechos, es un soborno. O sea, al final del día, si no existe una política estatal que lo que hace la justicia transicional, más allá de hablar de mecanismos y comisiones de la verdad y de juicios, lo que hace al final del día es advertir 4 déficits críticos, que son la falta de confianza crítica en las instituciones, la falta de reconocimiento crítico en las personas como sujetos de derechos, las víctimas, una sociedad irreconciliada y el tema del Estado de Derecho. Yo lo que no veo es una política estatal que pretenda hacerle frente a eso. El señor presidente se comprometió el 14 de septiembre frente a las víctimas y ellas siguen esperando.
Bueno, pues con eso concluimos esta mesa esta noche. Deprimente, la verdad, el panorama. Perdóname. Vénganse pronto para seguir hablando, discutiendo estos temas. Como dije al principio de la emisión, una mesa con puras personas expertas que le saben muchísimo al tema. Vamos a una pausa, regresamos para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas.